Y, y obviamente, y también vamos a realizar lo que viene a ser el tema de desarrollo humano, sensación y percepción, ¿ok? Entonces esos son los temas que vamos a trabajar el día de hoy. Son temas que ustedes ya lo conocen, son temas que ustedes... Bueno, entonces vamos a, vamos a entonces a ver un material. Un segundo, por favor. Ya, ¿me están viendo ese material, chicos? ¿Están observando el material que estoy compartiendo? Ya, vamos a conversar entonces. En este caso, nosotros estamos observando cómo la psicología se va a iniciar ya dentro del campo de la historia con los primeros filósofos, ¿verdad? Nosotros vamos a destacar acá al padre de la psicología antigua, que es nuestro amigo Aristóteles. Aristóteles, bueno, es una persona que va a ser también, pues, padre de otras ramas, ¿no? Como la biología, la economía, y va a destacarse principalmente en lo que es la filosofía. Aristóteles nos habla un poco sobre la visión del alma. Para Aristóteles, todos tenemos un alma porque esta es la que le da capacidad al cuerpo para poder moverse, pensar, razonar. Pero la pregunta es, ¿cómo comprobar el alma? ¿Cómo comprobar que existe realmente el alma? Pues Aristóteles dice, mira, cuando tú estás durmiendo, lo que sucede, lo que ocurre es que tú, al dormir, pues tu alma se desplaza de tu cuerpo, se desdobla de tu cuerpo. En esta situación, el alma, vamos a ver que es el que le otorga las vivencias al cuerpo. Y cuando el alma lo abandona, el cuerpo queda en un estado inerte, casi como automático, ¿verdad? Pero para que tú despiertes, el alma tiene que regresar a tu cuerpo. De ahí la visión de Aristóteles que el alma es el soplo de vida, es el que le otorga al cuerpo el despertar, la capacidad para poder maniobrar, la capacidad para poder captar y entender la realidad. Esa es la visión de nuestro amigo Aristóteles. La psicología entonces nace como una perspectiva metafísica, obviamente sumergido en la filosofía, en las creencias todavía. No existe un método como tal, sino son pruebas especulaciones nada más en relación a lo que es la conducta humana. ¿No? Entonces todavía de repente vamos a ver que se desliga un poco de las ideas de los dioses, pero todavía tiene una visión metafísica, ¿verdad? Todavía estamos hablando de algo que va más allá de la comprensión o de la explicación científica. Más adelante vamos a encontrar a un personaje muy importante que es Hipócrates. Hipócrates nos va a hablar, jóvenes, de lo que es los humores, las sustancias corporales, es decir, el cuerpo va a presentar diversas sustancias como la sangre, la orina, pero él encuentra a la sangre, a la flema, a la bilis, ya sea amarilla o ya sea negra, como elementos importantes que están dentro del cuerpo y por lo tanto estas estructuras, estas sustancias, dice Hipócrates, tienen que de una u otra manera correlacionarse o relacionarse con la conducta del hombre, porque el hombre está compuesto por estas sustancias. Entonces, de lo que está hecho el humano también influye en su comportamiento. Ya en los años del siglo XV, finales del siglo XV, estamos hablando de este filósofo en el tiempo todavía no es psicología, obviamente es el estudio del alma, ¿ya? Trata de poner a la psicología
como una ciencia propia. Trata de desligar ese estudio del alma, ese estudio de todo lo que es sobrenatural, a un campo diferenciado de la filosofía. Es decir, con un tema propio, un método propio, una característica propia, y es ahí donde busca independizar a la psicología y convertirlo como una ciencia en sí. Melanchthon, este filósofo teólogo alemán, es el que acuña la palabra psicología para referirse justamente a estas funciones mentales, ¿no? Que hasta ese momento todavía se hablaba del alma. Entonces, él usa y crea, acuña, elabora un término para las funciones con el logo de psicología. Este filósofo alemán llamado Rudolf Guthrie, primera vez en un libro, y coloca como portada del libro la psicología en el comportamiento del hombre. Ya utiliza la palabra creada por Melanchthon décadas atrás para hablar sobre lo que es estas funciones mentales, pero le otorga un nombre ya, para no tratar de estar especulando con la palabra, emplea el término que había creado Melanchthon y lo coloca la psicología y el comportamiento humano. Dejamos este periodo antiguo para ingresar a un periodo moderno. Aquí vamos a encontrar que se plantea la discusión sobre el conocimiento, sobre cuál es la fuente del conocimiento, ¿verdad? Por un lado encontramos el racionalismo de este filósofo francés llamado René Descartes, y por otro lado está la otra corriente llamado el empirismo, que está liderado principalmente por John Locke. Entonces vamos a dar cuenta que ahora el problema está en las funciones cognitivas. Ahora el pensamiento es el tema de conversación, cómo nuestra mente organiza la información, cómo la procesa. Es ahí que René Descartes crea pues, los términos relacionados a mente. Deja de lado la palabra alma para referirse a mente. Crea el concepto de arco reflejo. Ojo chicos que estos dos términos puede ser que vengan en tu examen, el arco reflejo y el concepto de mente. Y nuestro amigo René Descartes nos habla de una glándula pineal, que es donde se fusiona, donde se une principalmente, chicos, donde se va a unir el alma y el cuerpo. Para él, para René Descartes, existen ideas innatas, ¿no? Y que pues el hombre necesita descubrirlas. John Locke nos habla que la mente es como una sábana blanca, una sábana ras, que cada uno de nosotros a través de la experiencia es como se va a ir llenando esa experiencia, ¿no? Es nuestra mente, se va a ir formando. Entonces, ahí, ahí es como se va, ahí es como lo vamos a ir trabajando nosotros, esta visión. Bueno, este periodo, el periodo precientífico, presenta las siguientes características. Primero, es de carácter especulativo. Cuando te digo que es de carácter especulativo, me refiero, jóvenes, a que no existe una teorización, no existe una comprobación, no existe. Todo está basado en la filosofía, en la teología como principales fuentes para poder entender el comportamiento humano. No existe un método y un objeto de estudio, y obviamente está ahí la influencia de la filosofía y la teología. Pero la psicología va a tener cambios importantes, igual que todas las demás ciencias. Principalmente vamos a encontrar que hay un desarrollo pues, de las ciencias naturales, ¿no? La biología, la química. Ya nuestro amigo Galileo, en sus estudios sobre las estrellas, ya Charles Darwin, que comienza también ya a investigar sobre las especies o bajo los avances de la mar, todas las ciencias naturales comienzan a tener pues un avance importante y dentro de ellos justamente también vamos a encontrar la psicofísica de Weber y Fechner. Weber y Fechner van a tener una gran trascendencia en el desarrollo de la psicología como ciencia, porque ellos van a estudiar, chicos, lo que conocemos como umbrales, es decir, las características sensoriales, ¿ok? Y hablan sobre la velocidad de una señal nerviosa en relación a la sensación. Bueno, dice, en el periodo ya de la psicología como ciencia durante el siglo XVIII, el siglo XIX, estamos hablando de 1800, 900,
sentimientos, ¿no es cierto? A los fisiólogos el uso entonces van a investigar acerca de los umbrales sensoriales. Una característica muy importante de este periodo es el surgimiento de las escuelas, ¿verdad? Aquí vamos a encontrar las escuelas como el centro de donde van a partir las ideas sobre qué es el hombre, qué es lo que conduce al hombre. Y vamos a tener el primer método elaborado o empleado por este psicólogo, también psiquiatra, médico, alemán, Wilhelm Wundt. Wilhelm Wundt, en la Universidad de Leipzig, en Alemania, va a emplear un primer laboratorio experimental. En ese laboratorio emplea un método que va a permitir a las personas poder conocer los eventos que ocurren dentro experimental, chicos. Ojo, introspección experimental. Este método permite al hombre reconocer, pero ¿dónde está lo científico de este método? Bueno, los científicos, chicos, está en que se manipulaba el conjunto de situaciones, es decir, Wundt controlaba la distancia con la que la persona miraba el estímulo, el ángulo, la distancia del sujeto, la condición del sujeto, todo era controlado de manera rigurosa. Y cuando nosotros tenemos un control de las variables, esa condición se llama experimental, ¿ok? Si yo te pregunto, por ejemplo, ¿cómo te sentiste tú? Vamos a decir así, el día en que terminaste la secundaria, ¿cuáles fueron las ideas que pasó por tu mente? De repente me digas, mira, comenzaba a pensar que ¿y ahora qué voy a hacer con mi vida? O de repente ya me decís, bueno, yo ya sabía lo que tenía que hacer, me sentía más seguro, sabía que era terminar una etapa y comenzar otra. Entonces, eso es lo que implica la introspección. Pero cuando lo sometemos en un lugar a ciertos estímulos bien controlados, esa introspección se llama experimental. Entonces, la psicología va a surgir en Alemania, especialmente en la Universidad de Leipzig, en 1879, y es ahí donde se comienza como ciencia. La primera escuela que vamos a ver es el estructuralismo, obviamente porque es cuando comienza la psicología. Tenemos a nuestro principal fundador, que es William Wundt, pero su discípulo es Titchener, que propagó la escuela por Norteamérica. ¿Por qué se llama estructuralismo? Porque este periodo de la psicología tradicional se encarga de estudiar la estructura de la conciencia. Y nuestro amigo Wundt establece que son tres elementos, ¿verdad? Conciencia está constituido por sensaciones, sentimientos e imágenes. Así, por ejemplo, estás en tu clase, por mirar la pizarra, estás tocando sobre tu mesa y tienes una mano pequeña, sientes una mano suave, ¿no? Te imaginas a tu amiga marciana y como te gusta mucho, le aprietas la mano, ¿verdad? Ya, entonces nuestra conciencia, que es lo que se estudiaba en ese periodo, está constituido por sensaciones, sentimientos y imágenes. Bien, el método es la introspección experimental. Bien, vamos a ver ahora la segunda escuela. Esta escuela, jóvenes, se va a desarrollar en los Estados Unidos, ¿ok? Estamos hablando también ya del siglo XIX. Mira que estamos en 1842, principalmente en 1900, ya estamos ingresando ya al siglo XX. Esta corriente desarrollado por William James y John Dewey nos plantean la siguiente interrogante. ¿Qué es la psicología? ¿Para qué estudiar las partes de un lapicero? Lo que debemos concentrarnos es en estudiar qué usos le podemos dar al lapicero. ¿Cómo podemos emplear el lapicero para solucionar problemas? Es decir, para adaptarnos. William James, como tú sabes, va a desarrollar una corriente filosófica llamado el pragmatismo, es decir, todo aquello que es útil me es válido. En pocas palabras, todo aquello que me sirve es bueno. Eso de comprende pragmatismo, ¿ya? No lo vemos como pragmatismo, aquello hacer las cosas más sencillas, no. Esa es la forma coloquial de decir, tú eres pragmático. El pragmatismo va a ser la base filosófica de esta corriente. Entonces, lo que debe estudiar la psicología, dice John Dewey y William James, no es para qué me sirve la psicología, perdón, cuál es el componente de la conciencia, sino cómo la conciencia me ayuda a adaptarme. Uno de los grandes aportes de William James y John Dewey es la psicometría. La psicometría es la técnica que se encarga de la evaluación
y la elaboración de los test. Es decir, que con la escuela del funcionalismo se impulsa mucho la formación de los test, al igual que la psicología educativa. Va a tener gran importancia. Vamos a ver ahí grandes impulsadores como los que van a aportar, ¿no? Eh, el método que vamos a encontrar aquí es el método experimental, la introspección y la observación. Cuando hablamos de la observación, nos referimos a la extrospección, ¿ok? La extrospección, que es el método a través del cual captamos la conducta del sujeto, cómo se adapta. Por ejemplo, ¿cómo harías tú si te encuentras en la calle para ingresar a tu casa y no tienes las llaves? ¿Cómo harías para ingresar? Entonces, todas esas conductas que nosotros podemos observar es lo que vamos a llamarlo como método extrospectivo, ¿no? O si, cómo actuarán, por ejemplo, dos barristas o dos barras contrarias de un equipo de fútbol. Entonces ahí vamos a encontrar o vamos a emplear la extrospección. Bien, más adelante vamos a tener otra escuela muy importante que viene a ser la de nuestros amigos de la escuela rusa llamado reflexología. Acá vamos a tener a nuestro gran amigo de quien conocemos por el condicionamiento clásico, este fisiólogo, porque él es fisiólogo ruso, Iván Petrovich Pavlov. Bueno, también encontramos acá a Becheret y Sechenov como los principales representantes de esta escuela. Iván Petrovich Pavlov tiene como principal aporte el condicionamiento clásico, o también llamado respondiente. Él estudió, como ustedes saben, chicos, ya, el reflejo condicionado. ¿Qué es lo que debe estudiar la psicología? Le preguntan a esta escuela. Pues obviamente que no le va a decir que estudiemos la estructura de la conciencia porque es algo subjetivo, son teorías. ¿Cómo, cómo trabaja la conciencia para adaptarnos? Pues no es tan humano, porque los animales también trabajan y se adaptan. Entonces, como no es tan humano, entonces ese planteamiento. Lo que debe estudiar, dice, es como el cerebro estructura las respuestas neuronales, cómo nuestro cerebro procesa los impulsos neuronales y emite una señal. Entonces, para la reflexología lo que se debe estudiar es el reflejo condicionado, las experiencias psíquicas, ¿correcto? Entonces, ¿por qué se llama reflexología? Porque Becheret elaboró una psicología objetiva llamado reflejo. Pablo lo que hizo fue darle los conceptos, aclarar esos conceptos en relación a los reflejos. Aquí vamos a encontrar la primera fuerza de la psicología, la primera fuerza. Ojo chicos, esta primera fuerza es el psicoanálisis y la segunda es el conductismo. Pero acá vamos partiendo del conductismo. Vamos partiendo del conductismo, como está nuestro material. El conductismo va a surgir en los Estados Unidos. Una cosa es el conductismo y otra cosa es el neoconductismo. ¿Ok? El conductismo es una visión mecánica. Nuestra. Aquí sobresale John Watson. ¿Ya? Critica abiertamente las ideas del estructuralismo y del funcionalismo. ¿Por qué? Porque establece que son especulaciones. Nadie ha visto la conciencia, nadie ha visto la imaginación, nadie ha visto los sentimientos. Por lo tanto, solamente estamos tratando teorías, pero nada concreto, nada real. Y la psicología debe basarse en un estudio de algo que pueda ser verificado, contrastado, comprobado, y ese algo es la conducta. Entonces pasamos de un periodo de la conciencia a un periodo de la conducta, es decir, a un periodo de estudio de algo observable. Bueno, nuestro amigo John Watson trabaja lo que viene a ser los modelos estímulo-respuesta. ¿Por qué se llama conductismo? Porque sostenía que la psicología debía estudiar la conducta y solamente la conducta por ser algo observable. El método que va a emplear nuestros amigos conductistas es el método de la experimentación y de la observación. ¿Ok? Son los dos únicos métodos. ¿Por qué? Porque se basan en algo comprobable, en algo visible. Entonces, aquí observamos a la conducta y sus grandes aportes son en la teoría de la personalidad y también en lo que comprende a la conducta mediante estímulo-respuesta. Entonces, el conductismo va a venir a cambiar la visión de lo que es la psicología.
Antes del conductismo, porque vamos a observar que primero estamos hablando del alma, perdón, antes del conductismo, también llamado behaviorismo, antes del conductismo, aparece en Austria, ¿no es cierto?, el austriaco Sigmund Freud, para desarrollar una de las teorías más controversiales, llamada el psicoanálisis, ¿correcto? El padre del psicoanálisis, este psiquiatra austriaco Sigmund Freud. Dentro de sus discípulos, uno de los más destacados, tenemos a Carl Jung, que nos habla del inconsciente colectivo y el arquetipo. Y Adler, ¿ya? Adler, quien nos va a trabajar lo que son la personalidad, lo que va a ser los rasgos de la personalidad también, y que tienen mucha influencia en los aspectos relacionados al inconsciente, porque para el psicoanálisis, lo que está dentro del hombre, lo que realmente mueve al hombre, son aspectos inconscientes, reprimidos, casi instintivos. Él llama a estas fuerza la libido, una fuerza sexual, y que nosotros, en cada conducta, en cada acción que nosotros emitimos, comer, correr, saltar, hablar, jugar, de una u otra manera canalizamos esa libido, porque Freud vivió una época llamada la época victoriana, donde había una gran represión a cualquier manifestación ligado a la sexualidad. Entonces, al haber esta gran represión ligado a la sexualidad, Freud entiende que cada situación que tú hagas, canalizar esos deseos sexuales. Una cosa son los métodos y otra cosa son las técnicas. ¿Ya? Freud va a emplear principalmente dos métodos. Una de ellas se llama la asociación de ideas. La libre asociación de ideas es el método a través del cual él ingresa a nuestro plano del inconsciente y comienza a buscar lo que está oculto. Ahí es, por ejemplo, Freud comienza a decirte, mira, yo te voy a dar palabras y lo primero que venga a tu mente es lo que quiero que hagas. O quiero que dibujes, o quiero que me pintes algo y no lo pienses mucho. Haz un trazo, escribe lo que viene primero a tu mente. Eso es la libertad de ideas. Este es el método principal, ¿no es cierto? Otro método que va a usar nuestro amigo es la interpretación de los sueños. Este método permite a nuestro amigo Freud, Sigmund Freud, poder entender lo que se encontraba camuflado, ¿no? Los sueños son una forma como se escabulle, dice Freud, los contenidos del inconsciente a la conciencia. ¿Qué debe estudiar entonces la psicología bajo la perspectiva psicoanalítica? Lo inconsciente. Hacer consciente lo inconsciente. Una cosa son los métodos, como te dije, que viene a ser la interpretación de los sueños y la libertad de ideas y asociación de ideas libres. Y otra cosa son las técnicas. Las técnicas, chicos, vienen a ser en este caso la hipnosis y la catarsis. La hipnosis es la técnica por la cual la persona ingresa a un cuadro de semi-relajación profundo y la catarsis es pues lo que conocemos como la liberación de tus emociones, ¿no? Cuando estás muy triste, estás llorando y te dicen llora, desahógate, sácalo todo. Eso es la catarsis, ¿no? El sacar, liberar, gritar lo que tenemos que gritar, ya eso se llama catarsis. Freud entendía que sin necesidad de ingresar a un cuadro terapéutico o de estudio terapéutico, a menudo dejábamos aflorar el inconsciente a través, decía de él, de algunos lapsus. Los lapsus son errores, son equivocaciones, ¿verdad? Él los llamó, pues, actos fallidos a esos lapsus, ¿verdad? Son el lapsus de linguae y el lapsus de calami, ¿verdad? ¿Recuerdas? Ya. El lapsus de linguae es aquel que se comete al hablar y el lapsus de calami es el que se comete al escribir, ¿verdad, chicos? Por ejemplo, si Miguel le dice, Juanita, mi amor, no te olvides, esta noche te estreno, perdón, te extraño, por favor, quiero verte. Ese lapsus expresa inconscientemente sus deseos. Freud tiene una gran controversia en su teoría cuando nos habla de la teoría pansexual o psicosexual. La personalidad está fijado, dice Freud, por los eventos que ocurren en tus primeros años de vida. Y es que en ciertas zonas de tu cuerpo se va a localizar la libido, que es de donde
al movilizarlo, al activarlo, se libera esa fuerza sexual. Y vamos a plantear, dice entonces, en su estudio, la fuerza se localiza primero en la boca, a través de la succión, a través del mordisco, y se va a llamar fase oral. Luego pasa al ano, ahí se localiza la libido. Y la acción es la evacuación o retención de las heces, ¿no es cierto? Muy bien, si tú lo superas, te liberas de ese conflicto inconsciente y no quedas fijado, porque quedar fijado es quedar atrapado en esa etapa, pasas a una tercera etapa, que es la etapa fálica, ¿no? Aquí la zona del placer es el falo, es el pene, pero las chicas no tienen pene, ¿no? Entonces, justamente Freud habla del síndrome de castración. Las chicas culpan a la madre por haberlas castrado, porque su cuerpo no está completo, porque el de su hermano sí lo está, y el niño tiene temor a ser castrado. Entonces, el síndrome de castración, dice Freud, es el temor. Cuando la niña entiende que es una condición biológica, descubre su sexo, reconoce su sexo y reconoce que las mujeres no tienen pene y los niños reconocen su sexo, que solo los niños tienen pene y no van a ser castrados, es cuando se supera este conflicto y superamos el complejo de Edipo, el complejo de Electra. Luego viene la etapa de latencia, que es la relación amical de los amigos, la espontaneidad de los juegos, y viene ahora la etapa genital, que es a través del placer, a través del contacto físico sexual, como se libera la libido. Pero Freud habla de las tres primeras etapas como trascendentales. Pasemos ahora a una nueva etapa de la psicología, llamado la psicología de la terapéutica, la etapa del desarrollo. La psicología aquí dejó de especulaciones para hacerse más científica, ¿ya? Con Freud, obviamente, los métodos de la psicología, pues, no se desarrollaron como tal, ¿verdad? Freud no empleó métodos 100% objetivos. Esa fue la principal crítica a Freud. Entonces, dejamos el periodo del alma para pasar a la conciencia con nuestro amigo estructuralismo de Wundt y de John Dewey. Pasamos luego al inconsciente de Sigmund Freud. Pasamos luego al conductismo, que es la base también de lo que hoy hablamos en psicología, la conducta. Y hoy entramos nuevamente a un campo de la mente. Hablamos de la psicología de las formas o de la Gestalt. Esta va a surgir en Alemania y tenemos como máximo representante a Max Wertheimer, ¿no? Recordarás que Max Wertheimer nos va a hablar de los principios de la percepción. Es decir, Max Wertheimer se va a encargar de estudiar cómo es que nuestra mente, nuestra conciencia, integra la información sensorial para darle un sentido a esa información sensorial. Esto es importante porque va a hacer grandes aportes a la psicología. Max Wertheimer nos habla de que el todo es más que la suma de las partes. Este es el principio fundamental de la teoría de la Gestalt, o llamada psicología de las formas. Para Max Wertheimer, cuando nosotros vemos, por ejemplo, un bosque, no vemos un árbol y otro árbol, no. Vemos a todos los árboles en conjunto y formamos la idea de bosque, ¿verdad? Exacto. Entonces, ahí es donde nuestro amigo Wertheimer nos habla de esta máxima. En el estudio de la percepción va a plantear un conjunto de principios innatos. Estos principios innatos son los de agrupación. Tenemos la de cierre, tenemos la de proximidad, tenemos la de continuidad, entre otras. Pero existen otros principios que son aprendidos. ¿Ok? Existen otros principios que son aprendidos. Max Wertheimer va a desarrollar los estudios sobre el movimiento aparente o fenómeno phi, donde lucecitas que se prenden y se apagan. ¿No has visto tú de repente, chicos, en los buses, como hay unas luces de los buses que te dicen, ¿no? Por ejemplo, Abancay, te dicen Miraflores, Puente Nuevo, ¿no? Y las luces pareciera que corren pues en ese tablero, pero en realidad las luces no se mueven, sino que son foquitos que se prenden y se apagan. Eso es el fenómeno phi. Ese es el fenómeno phi. Bueno, la crítica más importante que hace la psicología de la Gestalt está ligado principalmente
a esa visión atomista que se tenía sobre la conciencia, ¿no? Porque si nuestro amigo Wertheimer dice que el todo es más que la suma de las partes, está que le da con palo al estructuralismo de William Wundt, ¿verdad? Porque él hablaba que la psicología debe estudiar las partes de la conciencia. Dice, no debemos estudiar las cosas por separados, porque un actor, la escenografía y el argumento en separados no son nada. Integrados es el acto teatral. ¿Por qué se llama Gestalt? Porque en Alemania significa configuración o totalidad. Vamos a encontrar aquí que empleó pues el método observacional, empleó el método de la experimentación como principales métodos. Aportes en los sujetos de estudio de la percepción y el aprendizaje. Profesor, ¿cómo el aprendizaje? No, yo sé que la Gestalt trabajó en la percepción. Chicos, cuando hablamos del aprendizaje, hablamos de la teoría de nuestro amigo, por ejemplo, Kohler. Ya, acá le estoy apuntando. Kohler realizó un estudio sobre el aprendizaje por relación de descubrimientos o también llamado insight. ¿Recuerdas? Cuando dijo que había colocado a un gorila llamado Sultán un racimo de bananas a una cierta distancia, luego colocó un bastón pequeño muy cercano a la jaula y luego un bastón más grande y por insight descubrió la relación adecuada, jaló el bastón más pequeño, ¿verdad? Con él cogió el bastón más grande y luego pues pudo hacerse del racimo de bananas. Entonces ahí, chicos, vemos el aporte de nuestro amigo Kohler a lo que viene a ser el aprendizaje. Aquí entramos, chicos, al neoconductismo. ¿Recuerdas que te hablé del conductismo de John Watson, el modelo radical, ¿no es cierto? El modelo estímulo-respuesta, nada más. Y vamos a entrar ahora a una renovación. Esa renovación de la psicología conductista se va a llamar neoconductismo. Y aquí sobresale nuestro amigo Skinner, ¿verdad? También tenemos a Tolman y a Hunt. Estamos hablando ya de la década de 1930 para arriba. Una forma de reconocer esto es que ellos van a emplear el condicionamiento operante, donde habla que aparece un estímulo, una respuesta que ejecuta, que se va a llamar respuesta operante, y, y un estímulo consecuente, es decir, una consecuencia. Entonces vamos a encontrar ya no estímulo-respuesta, sino estímulo, respuesta operante y estímulo consecuente. Aquí se habla de la caja negra. Ojo con esto, chicos, esta palabra. La caja negra son los eventos que ocurren en tu mente, las cuales tú no puedes, no tienes forma de conocerlo exactamente. Todos son especulaciones. Ojo, los neoconductistas no niegan que exista memoria, que exista conciencia, que exista pensamiento. Lo que establecen es que no se debe estudiar o no se puede estudiar de una manera rigurosa. A no poder ser estudiado de manera rigurosa, entonces no pueden estar dentro de una concepción científica. Critica el conductismo ortodoxo por la explicación mecanicista e ingenua y simplifista de la compleja en relación al humano y su aprendizaje en su fórmula estímulo-respuesta. Aporte, acepta el esquema, ojo que la palabra, aceptar el esquema, estímulo, organismo, respuesta. Los experimentos son cada vez más objetivos usando el método científico. Los neoconductistas apoyan en el modelo estímulo, organismo, respuesta, que acepta que el organismo es parte de la fórmula. Pero Skinner se niega a estudiar, alude que es como una caja negra que no puede ser analizado. Reconoce que existe, ¿no es cierto? Pero no centra su estudio en los eventos internos, sino en la respuesta. Skinner demuestra la influencia del reforzamiento y el castigo en el aprendizaje y propone el condicionamiento operante. El neoconductismo no está de acuerdo en muchos aspectos, pero coinciden en lo siguiente. La continuidad entre la especie permite derivar reglas generales de comportamiento a partir de las especies no humanas. Entender el comportamiento exigía un conocimiento profundo de cómo el papel del organismo también participa. Quieras o no, el organismo participa en las respuestas humanas. Los resultados de las investigaciones tenían que tener una aplicabilidad práctica, ¿no es cierto? Es decir, tenían que demostrarse en el campo mismo. Obviamente que el método que se va a usar aquí es el método experimental y el método de la extrospección o también llamado método observacional. El neopsicoanálisis. Mira, el neopsicoanálisis
tenemos a los discípulos de nuestro amigo Sigmund Freud, que son Carl Jung, ¿ya? Y Adler. También vamos a tener acá a Otto Rahn, tenemos a Anna Freud, ¿no? Te vamos a tener a Carmen Horney, como otros grandes aportes a la psicología psicoanalítica. Pero esta nueva corriente, conocida como neopsicoanálisis, le da un aspecto adicional a la conducta humana en relación a la teoría de Freud. ¿Cuál es la diferencia del psicoanálisis de Freud con el neopsicoanálisis? La influencia social, el aspecto social dentro del contexto. Habla, por ejemplo, notamos acá, en los conceptos de el inconsciente colectivo y el arquetipo, el complejo de Electra, cómo es que el ser humano vive estas experiencias. Por ejemplo, hablan que el trauma durante el parto influye en las conductas de las personas. ¿Ya? Miramos acá. Dice, por ejemplo, eh, la sociedad neurótica de nuestros tiempos, todos ellos han aumentado modificando la adaptación de la teoría a su máximo esplendor, pero poniendo mayor énfasis en la sociedad. Como la sociedad, por ejemplo, en la teoría de Erik Erikson, como la necesidad de adaptarnos a la sociedad en los 8 conflictos es que influye en tu comportamiento inconsciente. Veamos las escuelas que hoy por hoy están, o por hoy son las que están en mayor realce, que son las del humanismo y las del cognitivismo, ¿verdad? Son las teorías que hoy por hoy, pues son las que trabajan muchísimo, aunque la Gestalt últimamente también ha tenido una gran relevancia. ¿Qué es el humanismo? Dice, el hombre no es un animal que es dominado por sus instintos, palo con Freud, ni tampoco es una máquina que funciona en base a estímulo-respuesta, palo al conductismo. Ambas posiciones tienen una fuerte tendencia al determinismo, porque para Freud, lo que ocurre en tus primeros años de vida determina tu vida adulta, ¿verdad? Por eso le llaman psicología del determinismo. Ojo chicos con eso, porque de ahí el nombre de psicología del determinismo. Y esa idea mecanicista del conductismo, ¿no? O sea, rechaza esas visiones en relación al hombre. La idea de la fuerza que está fuera de nuestro control son las que determinan el comportamiento. Una en oposición, los humanistas ponen énfasis en el libre albedrío, que es la libertad y la responsabilidad que tiene el ser humano para elegir. Eso se llama libre albedrío. Es la libertad y la responsabilidad que tiene el ser humano para elegir. La psicología admite que las experiencias pasadas afectan sobre la personalidad. Sin embargo, afirma que la gente debe realizar y actualizar su potencial en el sentido de identidad y fuerza de voluntad. Busca relevancia en la libertad, su felicidad y su autorrealización. Y aquí va a sobresalir la teoría de la pirámide, de la teoría de la pirámide de nuestro amigo Abraham Maslow, ¿no? ¿Recuerdas de Abraham Maslow? La pirámide de las necesidades, donde hablamos de las necesidades básicas, las necesidades psicosociales, dentro de ella está la de seguridad, está la de estima, la de pertenencia y por último la de autorrealización. Entonces, el humanismo resalta la condición del ser humano. Entiende al ser humano como un ente particular, con un potencial para poder adquirir metas en función a sus necesidades y a sus intereses. Entonces, ¿qué es el hombre? Si le preguntamos a un humanista, el hombre es un ser por naturaleza potencial, es un ser con un gran anhelo de superación, que en base a sus necesidades busca su autorrealización como su más grande logro en la vida. Eso plantea el humanismo. Mediante el libre albedrío, la capacidad de elegir y de responsabilizarte es que busca desarrollarte. Lo que ocurre en tu vida cuando tú no logras un objetivo, esto te va a afectar. Afecta tu autoestima, afecta tu motivación. Entonces, son las situaciones de nuestras necesidades y nuestras motivaciones no satisfechas, no cumplidas, las que van a generar aquellos conflictos en nuestra mente y en nuestra conducta. Entramos ahora a la nueva corriente. Aquí tenemos a Jean Piaget, teoría del padre de la teoría psicogenética, ¿verdad? Recuerdas que para Piaget la inteligencia es innata, pasamos por 4 estadios. Entonces, en su teoría del desarrollo del pensamiento,
o psicogenética. Piaget es uno de los primeros impulsores o impulsadores de la psicología de las funciones internas, de las funciones cognitivas. Sobresale Vygotsky con su teoría histórico-social de las tres zonas, ¿recuerdas? Zona de desarrollo real, zona de desarrollo próximo y zona de desarrollo potencial. ¿Recuerdas, chicos? Zona de desarrollo real es lo que tú puedes hacer. De repente tú puedes hoy día sumar del 1 al 50. Zona de desarrollo próximo es una meta que sobrepasa lo que hoy puedes hacer. Es a donde te vas a aproximar, donde quieres llegar. ¿Correcto? Y si colocamos a un profesor que te ayuda y está contigo, alcanzas la zona de desarrollo potencial. Es aquella zona que sobrepasa tus capacidades, pero con ayuda, con apoyo de un profesional, puede ser un amigo, puede ser un profesor, lo puedes realizar. Cuando ya dominas esta zona potencial, automáticamente se pasa como zona real. Y nuevamente ahora ya no quiero que cuentes hasta 500, sino ahora quiero que cuentes hasta 50,000. Entonces, nuevamente seguimos el proceso de zona próxima y zona potencial. Tenemos Ausubel, chicos, Ausubel con su aprendizaje significativo, ¿no? Recordarás que para Ausubel los conocimientos previos son fundamental para formar nuevos aprendizajes. ¿Por qué se llama significativo la teoría de Ausubel? Porque dice que un aprendizaje debe ser duradero. Significativo quiere decir duradero. ¿Estamos? No le des más vueltas, joven. ¿Eh? Significativo significa duradero. Entonces, es el aprendizaje que se va a desarrollar en base a los conocimientos previos a los cuales se va a sumar nuevos aprendizajes. Por ejemplo, en el colegio, los chicos de primero de secundaria de repente creen o saben que tenemos 5 sentidos. Pero ya en la clase de psicología, el profesor les muestra, por ejemplo, que carguen de repente su mochila y les pregunta con qué sentido están sintiendo el peso de su mochila y se van a crear una duda. Entonces, genera una disonancia cognitiva porque no pueden dar con una respuesta. Entonces, el profesor ahora realiza, realiza su clase y les da a conocer de que existe un sentido llamado kinestésico. Y como tuvo una experiencia práctica muy vívida con el joven, no se olvida de que agarró su mochila y entendió que existía un sentido que estaba más allá de lo que él creía. Esa información se vuelve significativa, se vuelve duradera. Bien. Veamos ahora, jóvenes, dejando ya de lado la historia de la psicología, ¿no? Como vimos hace un instante, la psicología pasa por un periodo precientífico, veamos a los filósofos, vemos a médicos, Hipócrates, vemos a sociólogos, ¿no? Que son los que van a formar parte de esa idea, de esos componentes, a una psicología tradicional, a una psicología básica, hasta nuestros periodos, que hoy estamos hablando del humanismo y de la psicología cognitivista, pues que ha habido un cambio, ¿verdad? Del periodo precientífico al científico, hay un método, hay un campo propio de la psicología, aunque todavía no hay una sola idea de lo que tiene que estudiar la psicología, y para eso vamos allá a la psicología actual, a la psicología de la que hoy trabajamos. Se ha llegado a un consenso en relación a qué debe estudiar la psicología. La psicología es la ciencia de la conducta y de los procesos psíquicos, ¿ya? De las funciones mentales. Entonces, el objeto de estudio de la psicología propiamente dicha, jóvenes, es la conducta, ¿ok? Porque es lo que es visible, cuantificable. Esta conducta demuestra indirectamente lo que ocurre en tu mente. Por ejemplo, el llorar de María me puede mostrar la tristeza o la alegría o el dolor que está sintiendo María. Entonces, la conducta es la manifestación de los procesos psíquicos. Yo no puedo ver los procesos psíquicos, pero sí puedo diagnosticar o inferir que hay una causal psíquica. Entonces, indirectamente la conducta me permite conocer los aspectos psíquicos. La psicología tiene una práctica social. La psicología teórica es aplicada en la sociedad humana.
Trabaja con las relaciones interdisciplinarias, como son la filosofía, la medicina, la biología, la genética y entre otras. Claro está, chicos. Por ejemplo, para comprender el comportamiento humano tenemos que conocer también la zona del cerebro. Ahí vamos a ver la biología, vamos a ver un poco también lo relacionado en algunas enfermedades, ahí vamos a ver la genética, en el tratamiento de algunas conductas, vamos a ver ahí a la medicina. ¿Cómo se relaciona la psicología con estas ciencias? Principalmente a través de los métodos, a partir de la interacción de los conocimientos, para encontrar leyes y principios comunes. La psicología entonces se correlaciona con otras ciencias porque en ambas, a través de sus estudios, van a ayudar a solucionar diversas preguntas, ¿no es cierto? Para encontrar respuestas. La medicina, la psicología, la psicología con la biología, la psicología con la genética, entre otras. ¿Qué es la psicología? Es la ciencia que se encarga de estudiar la actividad psíquica del hombre, la cual regula e influye sobre la conducta. Se plantea la visión de establecer leyes de la actividad mental para estudiar cómo se desarrolla, sus mecanismos más relevantes y qué es lo que lo subyace, al descubrir mutuamente cómo es que se producen estos estados o alteraciones patológicas. Los procesos psíquicos, que es un punto importante del estudio de la psicología, chicos, van a desarrollarse en tres grupos. Los procesos cognitivos, como son la sensación, la percepción, el pensamiento, la inteligencia y la memoria, y también podemos sumar aquí la imaginación, también es un proceso cognitivo. Los afectivos son los que te permiten sentir la emoción, los sentimientos, la pasión, los estados de ánimo, y los procesos volitivos, que son volitivo con activo, que son la motivación y la voluntad. Entonces, vamos a tener tres grandes grupos. Aquellos que te permiten conocer se llaman cognitivos. Aquellos que te permiten sentir se llaman afectivos. Y aquellos que te permiten activarte o te permiten motivarte o te permiten actuar se llaman volitivo-cognitivos. ¿Qué es el modelo estímulo-organismo-respuesta en psicología? Es el modelo que nosotros hemos captado ya con la psicología cognitivista, ¿verdad? Estímulo es todo aquello que nosotros captamos a través de nuestros sentidos, un aroma, una imagen, un sonido, eso es estímulo. Organismo es el ser humano como tal, poniendo obviamente énfasis en las funciones de la mente, ¿no es cierto? El cerebro y su repercusión psíquica. Y respuesta son todas aquellas manifestaciones que nosotros emitimos. El sentarnos y no decir nada es una respuesta. ¿Ya? Conducta es todo aquello que emite el organismo. No necesariamente es hacer algo. El no hacer algo también es una conducta. ¿Listo? Bien. Entonces, estímulo es aquel que procede del ambiente. Organismo es todo aquel que forma parte o procesa la información y que implica ahí nuestro cerebro. Y respuestas son las consecuencias al estímulo. ¿Cuáles son las finalidades de la psicología? Mira, joven, la psicología presenta 5 finalidades. Describe, mide, explica, predice y controla y modifica. Cuando nosotros, por ejemplo, queremos conocer, ¿ya? ¿Cuál es el comportamiento que pueden presentar un joven durante su examen de admisión? O quiero conocer cuáles son los síntomas que presenta la depresión. Observo y comienzo a establecer que esta persona se encuentra con la mirada hacia abajo, se coge las manos entre sí, tiene la voz entrecortante, llora en exceso, tiene insomnio, pérdida del apetito. Eso se llama describir. Describir es enumerar las características de cómo se presenta el evento, ¿no? En este caso, la depresión, como dice nuestra imagen. Medir. Cuando hablamos del medir, estamos relacionados a cuán fuerte es esa depresión. ¿Qué tan profunda es esa depresión? Esta medición lo podemos hacer de diversas maneras. Por ejemplo,
a través de un dibujo, si esta persona hace trazos profundos, utiliza mensajes como, por ejemplo, nadie me quiere, no importa que si estoy vivo, estoy muerto, coloca a su lado una imagen de una tumba cuando se dibuja. Entonces, podemos decir que su depresión ya es muy profunda. A través del dibujo, que es una conducta, me está manifestando indirectamente lo que pasa por su mente. Entonces, medir es establecer cuánto es que incide esta función psíquica en su ser. Explicar el por qué, darnos a conocer la causa del problema. Debido a que esta joven terminó una relación sentimental, ahora ella piensa que nadie la va a querer, ella piensa que él va a ser feliz, ella piensa que nunca más se va a volver a enamorar y que va a sufrir toda su vida y que es mejor acabar con su vida. Entonces, la explicación establece el porqué de la conducta, la causa de la conducta. En este caso, la ruptura sentimental y que ella no haya tenido la capacidad de una inteligencia porque es contigo, para poder entender que no porque alguien se va de tu vida, esto es el fin de tu vida, sino que es alguien que va a venir y como muchas personas que van a llegar en tu vida, pero también muchas van a irse, ¿no? Que el enamorarse no necesariamente es un compromiso eterno, ¿verdad? Bien, predecir es la cuarta finalidad de la psicología, es adelantarse a un hecho. Ahora, yo estoy notando a través del dibujo que esta señorita ya tiene ideas suicidas, que la depresión ha ahondado en su ser, que cada vez ella se siente más sola y que muy probablemente a partir de eventos anteriores con otras pacientes puede atentar contra su vida. Entonces, predecir es adelantarse a la ocurrencia de un hecho. Controlar o modificar. Lo que tenemos que hacer ahora es aplicar los conocimientos en relación a cómo ayudar a esta joven a superar ese problema. Podemos comenzar haciéndole ver que ella tiene muchas cualidades y que solamente se ha fijado o está fijando su vida en un sentimiento, en un evento particular y no reconoce que tiene muchas cualidades en muchas personas a su alrededor. Comenzar a que realice con actividades que la llenen de ánimo. De repente el dibujo, el canto, tratar de mantener su mente ocupada y sentirse productiva. Eso le va a ayudar muchísimo, sentirse productiva, que ella haga cosas que hagan desarrollar su confianza en sí, su capacidad de productividad. Eso va a ayudar a que supere su estado depresivo. Entonces, la psicología describe, mide, explica, predice y modifica o controla. Esas son las 5 finalidades de la psicología. Rápidamente, hablemos de los métodos, chicos. Hemos visto hace un instante, cuando hablábamos de los estudios de las escuelas psicológicas, que hablaban de la introspección, hablaban de la experimentación como métodos que se ha empleado en la psicología. Los métodos más objetivos son el de la experimentación y de la extrospección o observación natural. ¿Qué es el método experimental? Es un método que se realiza en un laboratorio, en la cual se manipulan deliberadamente las condiciones para establecer la relación causa-efecto. Lo que queremos conocer es cómo afecta cierta condición sobre otra condición, ¿correcto? Por ejemplo, ¿cuál es el efecto, por ejemplo, de un programa o de un taller deportivo en los chicos que tienen un alto nivel de estrés del colegio Juan Pablo de la ciudad de Ferreñafe en Lambayeque, ¿no? Quinto de secundaria. Entonces vamos a tener aquí esta investigación. Para ello vamos a formar dos grupos. Un grupo se va a llamar grupo experimental y el otro se va a llamar grupo control. Hay que definir bien lo que vamos a experimentar. Quiero conocer el efecto de un taller entonces de deporte sobre el estrés. Entonces nos vamos a preguntar hasta esta pregunta. ¿Quién deseamos cambiar? ¿Al deporte o al estrés? Al estrés, ¿verdad? ¿Y quién le va a generar ese cambio? El deporte, ¿verdad? Quien genera el cambio se va a llamar variable independiente. Es la causa del cambio.
La que sufre el cambio se llama dependiente. Justamente se llama dependiente porque depende de otros para cambiar. De ahí la palabra dependiente. ¿Ok, chicos? En este estudio, a los jóvenes de quinto A, hago que practiquen fútbol en las tardes, 2 horas, hago que practiquen vóley, hago que salgan a correr, trabajo la música, que baile, ¿no es cierto?, durante un mes. A mi grupo control, que es el aula B, sigo con la rutina de enseñanza tradicional durante un mes. Ahora voy a comprobar el nivel de estrés en relación a ambos grupos y noto que mi grupo experimental ha disminuido considerablemente y mi grupo control me demuestra que ha sido por el efecto de la variable independiente. Entonces, cuando viene un joven y me dice, profesor, estoy muy estresado, le digo, oye, ¿sabes qué, joven? Es hora de que practiques un deporte. Practica un deporte que te ayude a canalizar tu energía, que te haga liberar tus tensiones. Pero ya no porque lo dice el profesor Gallardo, sino porque se ha demostrado científicamente que eso ayuda a los chicos, ¿correcto? Eso ayuda a liberar el estrés. Entonces, el método experimental permite corroborar una hipótesis, me permite manipular variables. Ahora, la pregunta de examen de admisión, ¿cuál de las dos variables debe ser manipulada por el experimentador? ¿La variable independiente o la dependiente? Es la variable independiente. Justamente esta se manipula, porque si yo manipulo la dependiente, ya no puedo decir que la causa fue el deporte, ¿verdad? Obviamente. La variable independiente, cuántas horas van a jugar, dónde van a jugar, qué deporte van a jugar. ¿Listo? Entonces, el grupo control es aquel que me permite contrastar los resultados y el grupo experimental es al que se lo somete hacia lo que viene a ser la variable independiente. La extrospección, también llamado método de la observación propiamente dicha, es caracterizar las conductas a través de un registro. Ahí se van a utilizar cuadros estadísticos. ¿Cuántas veces, por ejemplo, Miguelito, que es un niño hiperactivo, se levantó de la silla? ¿Cuántas veces pidió permiso para el baño? ¿Cuántas veces mordía su lapicero? ¿Con qué tiempo este niño se centraba en la clase y cuánto tiempo se centraba en otro estímulo? Eso se llama la extrospección. Es el estudio cuantitativo de una conducta llevado a cuadros estadísticos. La introspección tiene una característica muy importante, chicos. Puedo aplicarle a personas con desórdenes mentales, lo puedo aplicar a animales, lo puedo aplicar a infantes. No tiene ningún punto principal de no aplicabilidad. Muy diferente a la introspección. En la introspección, chicos, no lo puedo aplicar pues a un infante, porque un infante no me puede decir qué es lo que está pasando por su mente cuando su mamá no está que lo abraza. Tampoco lo puedo aplicar a los animales ni a personas con desórdenes mentales. La introspección se va a aplicar, chicos, a personas que estén preparadas, al adulto consciente, civilizado, que conoce sus experiencias, pero tiene un problema la introspección, que no siempre se va a poder aplicar a todo el mundo. Entonces, ese es su desventaja. Mientras que la introspección tiene una desventaja, que cuando yo evalúo a la persona en su conducta, muchas veces están inmerso mis prejuicios, mis creencias cuando evalúo. Por ejemplo, si yo evalúo a un chico que se mueve mucho, yo digo hiperactivo. Como yo soy una persona que me gusta mucho el orden, basta que el chico se levante o pregunte o quiera ir al baño, y yo le digo, ese chico es muy hiperactivo. Entonces, comparándome él conmigo, yo ya lo categoricé como hiperactivo, pero en realidad no lo es. Pero entonces muchas veces mis expresiones particulares, mis ideas particulares van a influenciar en esto. El método clínico es el método de casos. Entonces, nosotros vamos a estudiar a personajes para encontrar el conjunto de rasgos. Por ejemplo, estudiar la vida de Freud, estudiar la vida de un psicópata, de un sociópata para encontrar estos métodos, las características. Dice, llamado también estudio de casos, consiste en estudiar de manera prolongada y minuciosa todos los aspectos de un caso clínico, con el propósito de que ahí se descubra puede ser generalizado al resto de las personas. Gran parte de la teoría de la personalidad, motivación y emociones es el resultado de las investigaciones empleando el método clínico. El psicólogo emplea la anamnesis. La anamnesis, chicos, la anamnesis es el método, es cuando nosotros hacemos el historial. Dentro del método clínico vamos a emplear una técnica. Ojo con esto. Una cosa es un método, que es un conjunto de pasos, y otra cosa es una técnica, que es un instrumento. Dentro de las técnicas vamos a tener
la entrevista, que es a cual se recoge información que va a ser útil para poder llenar un anamnesis, que es un historial clínico. Cuando te preguntan en el hospital cómo te llamas, qué edad tienes, cuánto pesas, con quién vives, eso es el anamnesis, ese es el historial clínico, ¿no es cierto? Y lo que se está empleando es una entrevista, que es un diálogo interpersonal que permite recoger datos. También una técnica es los test, que vimos con la escuela del funcionalismo, con John Dewey, que tuvo un gran impulso, ¿verdad? Y estos dos son técnicas que son empleadas. El método correlacional es el método que no busca conocer, chicos, no busca conocer si uno genera un efecto sobre otro, sino cómo se relacionan dos variables. Yo ya no quiero saber si una variable influye sobre la otra, sino, por ejemplo, entre autoestima, ¿ya? Entre autoestima y inteligencia. Yo no puedo decir que la autoestima desarrolla la inteligencia o la inteligencia desarrolla la autoestima, pero sí puedo establecer que los chicos con buena autoestima, ¿correcto?, son más resistibles a poder o tienen mayor iniciativa a enfrentar cosas nuevas, desarrollando así su inteligencia. Entonces, el método correlacional busca esa correlación entre dos o más variables. Cómo una variable se conecta con otro. Inteligencia con autoestima, autoestima cómo se conecta, por ejemplo, con aprendizaje, entre otras formas. El método genético o el método del desarrollo es cuando se realiza un estudio a largo plazo. Lo que vimos, por ejemplo, en la teoría de nuestro amigo Jean Piaget, que estudió a sus propias hijas, ¿no? Ese método que se emplea un periodo para conocer los cambios, ¿no es correcto? Es estudia el desarrollo de una variable. Por ejemplo, ¿qué variable podríamos estudiar? La inteligencia, la motivación, el lenguaje, por ejemplo, podríamos ponernos a estudiar, ¿verdad, chicos? Y esto se va a desarrollar a través de un largo periodo. Entonces, ese estudio a largo periodo se llama método genético. Lo podemos hacer de manera longitudinal, cuando con una sola evento o grupo lo llevamos a muchos años. Y de manera transversal, formamos a grupos diferentes para evaluarlos en un periodo corto. Por ejemplo, si quiero estudiar el lenguaje de 1 a 15 años, pues formo grupos de 1 a 5, de 5 a 10 y de 10 y de 11 a 15. Y evalúo los cambios que hemos visto entre un grupo y el otro. Ese es un longitudinal, perdón, ese es un transversal genético, porque estoy estudiando el desarrollo de una variable, pero empleando periodos con grupos de diferentes edades. Bien, chicos. Y para finalizar, vamos con las ramas de la psicología. La psicología, como puedes ver, se divide en puras, que son aquellas que se encargan del estudio, y la psicología aplicada. Como tú ya sabes, la psicología pura son aquellas que se caracterizan pues por investigar, teorizar, se encargan por predecir, se encargan de elaborar leyes. La psicología general estudia características que todos nosotros tenemos, como el pensamiento, la memoria. La psicología diferencial estudia las diferencias que pueden haber entre las personas por diversos factores. Por ejemplo, estudia las diferencias que puede haber entre un joven y una mujer, un hombre y una mujer por cuestiones de sexo, las diferencias cognitivas que hay entre un adolescente y un joven, o un adulto por cuestiones de edad. Entonces, eso estudia la psicología diferencial. La psicología evolutiva, chicos, como su propio término dice, y ya vimos hace un rato, estudia el desarrollo, el cambio, el proceso que se va a dar en una variable. Como vimos en el caso anterior, el lenguaje, el pensamiento, la inteligencia. ¿Y para qué lo estudia? Para conocer cuáles son, ¿no?, los factores que influyen en esos cambios. Para eso lo estudia, para conocer cuáles son los factores y las etapas que hay en ese desarrollo. La psicofisiología estudia los aspectos orgánicos, biológicos, dándole importancia principalmente al cerebro. Por ejemplo, ¿qué pasaría si tengo una embolia cerebral, es decir, un derrame cerebral en el lado izquierdo de mi cerebro? Pues como tú sabes, perdería la capacidad física motora del lado derecho, la capacidad de matemática, la capacidad de funciones lógicas. Entonces, estudiar el cerebro, las glándulas y cómo influyen estas en el comportamiento humano, eso corresponde a la psicofisiología. La psicología animal o comparada estudia el comportamiento de los animales en un laboratorio y en su ambiente natural. Por ejemplo, conocer cómo son las conductas agresivas de los animales, la impronta, que es la capacidad de conexión entre la madre y su cría,
nosotros llamamos acá en el ser humano el apego, en los animales se llama el impronta. Esas conductas podrían ser estudiadas por la psicología comparada. Ahora, ¿recuerdas el caso de esa joven que tenía depresión, que te comenté, que tenía los rasgos, lloraba mucho, ¿no? Comenzó a dibujar cosas negativas, con pensamiento de que nadie me entiende, de que mejor estoy muerta, a nadie le interesa si sufro o no, ya es una patología. Entonces vamos a ver acá que estudia la psicopatología o psicología normal. Investiga las causas, es la etiología, y los síntomas, la semiología, de los trastornos y las enfermedades mentales. Ahora, ¿cómo influye, cómo hizo nuestro amigo, más que amigo, este personaje increíblemente malévolo que fue Hitler, para hacer creer a todo el pueblo alemán que matar y gobernar en base al miedo es la forma adecuada de cómo un gobierno se impone? La influencia del líder sobre sus seguidores, la influencia del estilo de crianza sobre sus hijos, la relación que puede existir entre los compañeros para trabajar en equipo, eso es estudiado por la psicología social, que también está muy conectado con la psicología comunitaria, que desarrolla programas de desarrollo social. Entonces, en la psicología pura tenemos, o teórica, la general, la social, la evolutiva, la diferencial, la patológica, la animal y la fisiológica. La psicología clínica se va a encargar del diagnóstico y el tratamiento de las personas con trastornos mentales, con problemas mentales, ¿no? Las personas que tienen alteraciones en su conducta. Por ejemplo, este jovencito que se acerca al examen de admisión, no puede dormir, está ansioso, tiene mucho miedo. Entonces, hay que ir al psicólogo para encontrar la causa de ese problema y trabajar a través de la relajación, a través de la hipnosis, si es posible, y ayudarlo a controlar su miedo. La psicología educacional trabaja lo que es aprendizaje-enseñanza, esos chicos que tienen problemas para poder aprender, les enseñan técnicas de estudio, tu orientación vocacional, la estimulación en los jóvenes pequeños y una escuela para padres. La psicología comunitaria, como te dije hace un instante, desarrolla programas de desarrollo social. Por ejemplo, madres emprendedoras, trabajos con ONGs para desarrollar a las madres en los comedores y tener su autosuficiencia económica y cómo trabajar en equipo. La psicología organizacional trabaja principalmente en las empresas. Su principal tarea es la selección del personal y la capacitación para un trabajo interpersonal dentro de la empresa. Su principal función es trabajar esa selección del personal y la productividad del personal. La psicología penitenciaria se encarga de la readaptación del reo, se encarga de la evaluación y el tratamiento del reo, así como también la jurística de estudiar, ¿no? Está muy conectado con la jurística que estudia el porqué de la conducta patológica de una persona. Pero la penitenciaria se encarga principalmente de la readaptación del recluso. Y la publicitaria, como tú sabes, joven, se encarga de ver lo que viene a ser el marketing. ¿Ya listo, chicos? Vamos ahora rápidamente con nuestro material. Ya, dice, pregunta número 1. El primer laboratorio experimental de psicología
se fundó en el año de, tenemos como clave la C, 1879 en la Universidad de Leeds por William Wundt. ¿Verdad, chicos? Pregunta número 2. Uno de los aportes más controvertidos del psicoanálisis con sus estudios sobre, como te comenté, es relacionado a la sexualidad infantil, o sea que está relacionado justamente a lo que viene a ser la teoría pansexual. La secuencia cronológica de los estudios de la psicología a través del tiempo. El alma, el inconsciente, perdón, el alma, la conciencia, el inconsciente de Sigmund Freud y la conducta, lo que hoy conocemos, ¿verdad? Ese es el estudio, ese es el desarrollo cronológico. Característica de la psicología precientífica. Fue una disciplina filosófica, ¿verdad, chicos? Estaba ligado a la filosofía y a la teología. 5. Padre de la psicología científica o experimental. Creo que eso es una falta de respeto para ustedes, chicos académicos. Tenemos a nuestro amigo Wilhelm Wundt. Sostiene que la conducta depende de los conceptos o ideas que los individuos se forman acerca de las personas y de la realidad. A ver, chicos, ¿cuál sería la clave en la pregunta número 6? ¿No? Dice, sostiene que la conducta depende de los conceptos o ideas. ¿No? ¿Cómo procesa la información? La psicología cognitiva, ¿verdad?
Ya, ok, listo. Y ahora sí. Entonces, acá decíamos que la psicología científica se puede definir como la conducta humana y los procesos mentales, ¿verdad? El método psicológico de la psicología tradicional. Cuando hablamos de la psicología tradicional nos referimos a la psicología en sus inicios, la introspección. Según la psicología tradicional, esta ciencia se define como el estudio, que es lo que, de manera tradicional, qué es lo que estudia en sus orígenes, qué es lo que estudiaba, el alma, el comportamiento o la conciencia del alma. Estudiaba la vida mental del hombre, o sea, en sus orígenes estudiaba la conciencia, es decir, las funciones mentales del hombre. La psicología como ciencia comparte constantemente con otras ciencias una conexión. ¿Qué método comparte la psicología con la biología, con la sociología? ¿Qué métodos comparte? Ya, ahora sí, parece que se ve ido la señal. Listo. El método psicológico de la psicología tradicional es la introspección, ¿verdad? Ese es el método que nosotros estamos viendo. La introspección es el método de la psicología en sus orígenes. Según la psicología tradicional, esta ciencia se define como, ¿qué es lo que estudió la psicología en sus orígenes? ¿Qué es lo que estudió cuando se originó? La conciencia, ¿verdad, chicos? Porque te está preguntando ya como psicología. Estudia la vida mental del hombre, ¿correcto? Estamos en la pregunta 17. La psicología como ciencia, ¿qué métodos comprende y que se conecte con los demás? Pues se va a conectar con otra psicología, con otras ciencias a través del método experimental, ¿no? A través del método experimental es como se va a conectar con las demás ciencias, que ese método es un método riguroso. 19. La modificación, control, predicción y comportamiento son los quehaceres de la ciencia psicológica desde el punto de vista, si te está pidiendo que es la modificación y el control, estamos hablando de la función aplicada, porque recuerda que el controlar, el modificar, es la acción de la psicología. Por lo tanto, esta es la función aplicativa de la psicología. La investigación del comportamiento hace posible, ¿para qué conocemos el comportamiento? Te dije, ¿para qué investigamos? ¿Para qué conocemos el por qué? ¿No? ¿Para qué investigar? La investigación del comportamiento hace posible, te pregunta, conocer indirectamente, porque te dije, no podemos saber lo que ocurre en la mente de nadie, nadie puede ver la mente de un compañero, pero indirectamente, a través de la conducta es como se manifiestan nuestras funciones mentales. Entonces, ¿qué me permite el comportamiento? Conocer lo que ocurre en tu mente de manera indirecta. Los objetivos aplicativos de la psicología, de la ciencia psicológica, están en la prevención de la salud mental de los individuos. Este aporte es, si estamos hablando de aplicabilidad, es decir, acción, este aporte está en relación al servicio de la psicología. Cuando nosotros desarrollamos programas, cuando nosotros ayudamos a las personas en sus funciones, en sus depresiones, en alguna condición que necesite mejorar o potencializar, estamos brindando un servicio, ¿verdad? Estamos trabajando un servicio. Se investiga si las enfermedades pueden provocar estrés en los sujetos mayores de 20 años. La variable dependiente es, ¿quién es la que va a cambiar? ¿Las enfermedades o el estrés? El estrés, porque recuerda que te dije que la variable dependiente es aquella que sufre el cambio. En este caso, ¿cómo afecta las enfermedades sobre tu concentración? Esto es el estrés. Entonces, esta es la variable dependiente. A los grupos de ratas se les investiga en laboratorios. Uno de los grupos se le aplica la variable independiente. No sufre variación en la variable independiente. Este es el grupo. Dice, a dos grupos de ratas se le investiga en laboratorio. Uno de los grupos no sufre variaciones de la variable independiente. Perdón, no son sometidos a la variable independiente. ¿A cuál grupo no se lo somete a la variable independiente? ¿A la experimental o la de control?
a la de control, ¿verdad, chicos? A esta no se la somete, solo a la experimental se la somete. Se aplica exclusivamente a sujetos sanos, adultos y civilizados. ¿Qué métodos solo pueden emplear personas conscientes, razonables, preparadas? La introspección, ¿verdad, chicos? Porque solamente cuando esta persona está preparada puede decirme con claridad lo que ocurre dentro de su mente. Yo puedo experimentar con un niño, puedo experimentar con un animal, ¿no es cierto? Recordemos que el test y la entrevista no son métodos, son técnicas. La psicología es la ciencia que usa el método experimental. ¿Por qué usa el método experimental? Para provocar deliberadamente los eventos, ¿verdad, chicos? Y con ello, ¿qué busco yo? Conocer el efecto sobre una variable y contrastar una hipótesis. El método experimental se caracteriza justamente por la manipulación de las variables para provocar deliberadamente una condición. Eso vimos hace un instante cuando hablábamos de los jóvenes que llevaron ese taller de deporte sobre el estrés. La psicología estudia la vida mental a través de la observación de qué es lo que es la esencia de la psicología, qué es lo que observa la psicología, el alma, el individuo, la conducta o la razón. La conducta, ¿verdad, chicos? Aquello que es observable y manipulable. La psicología es catalogada como una ciencia empírica o fáctica, es decir, algo que se puede comprobar, que se puede demostrar. Eso es empirismo. Y, y como tal utiliza el método generales para comprobar sus hipótesis. ¿Cuáles son los métodos más importantes de carácter objetivo, riguroso? A través de ellos se hacen cuadros estadísticos o se hacen programas. El método observación y el método de la experimentación son los métodos principalmente más rigurosos y que se comparte con otras ciencias. Se aplican en el campo de la psicología social para estudiar las opiniones y actitudes que tiene la población sobre un asunto determinado. ¿Qué empleamos para encontrar información? ¿Qué empleamos para poder conocer datos de la información? ¿Cuál es esa técnica? Ya dice, se aplica en el campo de la psicología social para estudiar las opiniones. Ya, aquí vamos a emplear la entrevista, ¿correcto? La entrevista es la forma que se va a emplear en este caso. Observo que delante de las mujeres, mi amigo siempre, ya, mi amigo siempre tiembla, padece, tartamudea y a partir de ello deduzco que es un rasgo de su carácter de timidez. ¿Qué método psicológico he utilizado? Si me estoy ligando solamente a cuestiones observables como temblar, transpirar, tartamudear, estoy aplicando la extrospección, que viene a ser observar de la conducta. Y por último, chicos, ya disculpen porque nos hemos pasado un minutito, único método tradicional que permite alcanzar un conocimiento directo, es decir, que la persona misma reconoce que lo que está pasando en él. Cuando es un método directo, quiere decir que el mismo sujeto nos dice qué es lo que está pasando en él y que necesita obviamente una correcta preparación. Este es el método de la introspección. Muy bien, chicos, hemos tenido una clase bastante amplia, hemos resuelto los temas, espero que te haya gustado mucho nuestra clase, hemos trabajado con actividades que correspondieron entonces a la psicología desde sus orígenes, con lo que hoy son los métodos y las disciplinas filosóficas. Un gusto, no te deseo suerte porque la suerte es simplemente algo al azar, te deseo éxitos porque es el esfuerzo, es el resultado del trabajo. Buenos días, cuídense mucho.